Cris, a los docentes y a los estudiantes de este prestigiado centro de la Universidad de Guadalajara, un orgullo. Yo he egresado de la Universidad de Guadalajara, la verdad, siento que estoy con mi familia. Muchas gracias. Fíjense que les comentaba a ustedes que resulta verdaderamente interesante que haya gente como Juan Velázquez, como Raúl Carrancay Villa, como Carlos Arellano García, los mejores juristas de este país, que con toda la libertad, con toda la moral, sobre todo con toda la autoridad, emitan opiniones sumamente importantes. Y lo digo porque vivimos en un país permeado por las características de una sección del continente, Latinoamérica, con características muy precisas y muy tristes. Perdón que se lo diga. Me ha tocado con todo el gusto del mundo estar en 4 mundiales representando a mi país, presidiendo una mesa. Y cuando me tocó la defensa de lo que era mi país, que me salen los chauvinistas, los nacionalistas, como cuando juega en la selección, a veces crea unos ficciones porque no quieren limitarse. De verdad que lo digo, las características del constitucionalismo latinoamericano muy propias son constituciones muy extensas, tremendamente extensas, de verdad, enormes. Es decirles que cuando se hizo la primera constitución escrita, en ella no se establecieron los derechos fundamentales, en el caso de los norteamericanos, que fue la primera constitución escrita del mundo, porque ellos consideraban al inicio que establecer derechos fundamentales era limitado. E increíblemente en un país como México, que le ha dado tanto al mundo como lo manejé en la primera intervención, resulta increíble que sea un país donde, como Latinoamérica, los derechos fundamentales se violenten constantemente, donde nuestras constituciones tienen una lista enorme de derechos fundamentales, tremendamente grande, que los argentinos les han denominado derechos imposibles, que realmente es imposible hacerlos efectivos. Para iniciar el tema de derechos fundamentales, quise elegir la que considero la mejor definición y la que en un momento más idealiza lo que es una constitución. Esta definición es dada por uno de los más grandes juristas de la historia, el primer presidente del Tribunal Constitucional Boliviano, Pablo de Alcántara Quevedo, y dice que los derechos fundamentales son aquellos que son indispensables para que se lleve a cabo la subsistencia, el desarrollo y el bienestar del ser humano. Fíjense en los alcances tan trascendentes. Yo creo que después de analizar y escuchar lo que es el concepto en México y Latinoamérica, es una ofensa de hablar de derechos fundamentales. Perdón que se los diga. Este concepto de derechos fundamentales surge increíblemente contrario a lo que ordinariamente surgen los conceptos. En la mayoría de los casos surgen doctrinariamente, es decir, a través de los análisis y las opiniones de los estudiosos del derecho, que tienen un blindaje en la opinión pública. En el caso del derecho fundamental, es un concepto que surge jurisprudencialmente en 1823 a través de un análisis que hace el juez Woodrow Washington del artículo 4 de la Constitución norteamericana. Y en ese sentido, en ese tenor, él mismo analizaba que si bien es cierto se habían plasmado algunos derechos que les denominó él como fundamentales en el fallo, también lo era que era a través de cuestiones de enmienda. Por lo mismo que comentamos inicialmente, que consideraba que establecer
pudiera limitarlo. Entonces, el origen del concepto de una manera interesante es jurisprudencial, no es doctrinario. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los derechos fundamentales? Tienen una doble naturaleza. Los derechos fundamentales son subjetivos, pertenecen específicamente al ser humano. Y son objetivos porque constituyen el meollo del Estado constitucional democrático. Quiero decirles que al día de hoy, ha sido superado lo que denominamos Estado de Derecho. Ese concepto de Estado de Derecho, que también surge jurisprudencialmente en 1832, hace analizar muy claramente los primeros grandes juristas, Jacqueline y Kelsen, que generan el positivismo jurídico, la primera etapa del positivismo jurídico. Y estas personalidades, en el caso concreto del Estado de Derecho, señalan que es un pleonasmo, que todo Estado, como tal, se genera o tiene su génesis a través del derecho. Entonces, que el concepto es erróneo. No podemos hablar de un Estado de Derecho. Pero a final de cuentas, emerge aquí el concepto, hoy superado a través del Estado constitucional democrático, basado en puntos cardinales